Javier Muguruza dugu. Javier Muguruza gure artean ezaguna. Duela 30 urte, Javier Muguruzarekin funtzionario zanien foru ogasunean hasi genduen, esango genduke, kolaborazio eta lankidetza prozesu hau, 1996an, eta 30 urtetak gero hemen gaude. Javier Muguruza, funcionario durante 20 años en la Hacienda Foral, actualmente asesor fiscal y miembro de la Junta Arbitral del Concierto Económico. Llevamos colaborando 30 años y en este proyecto de colaboración en investigación, tanto como en difusión y socialización de todo lo relativo a la Hacienda Foral. Y hoy nos va, el encargo que le realizamos será la práctica del fuero en la actualidad. Javier, zurea da hitza. Bai, eskerrik asko, Joseba. Buenos días a todos. Y vamos allá. Vamos a exponer, después de ese provocativo antetítulo del Fuero Contemporáneo de Teoría Práctica de una Antiguaya, vamos a ver la aplicación práctica del fuero. Permitidme, para encuadrar la aplicación práctica del fuero hoy, de la Ley del Derecho Civil Vasco de 2015, me remita a dos ejemplos que vais a identificar como próximos en vuestro entorno familiar o social. El de un empresario que ha consagrado toda su vida a su trabajo, ha montado una pyme, a base de no repartir beneficios y reinvertir todos los beneficios y ser vanguardia en I+D, pues ha creado una unidad empresarial que tiene un valor notable, que puede llegar a tenerlo más, pero que tiene la certeza de que gestionado de otra manera, sangrándole los beneficios en forma de dividendos y no estando en absoluta vanguardia de gestión técnica y de gestión empresarial, aquello será una ruina y valdrá cero. Tiene un hijo bien cualificado que trabaja con él, que domina la empresa y que sabe que va a poder continuarla como él, y tiene otros dos hijos, pues buenos chicos, pero pues más happys, no tienen la certeza de que si se hacen con el control de la empresa, pues pedirán dividendos, sangrarán la empresa, ahorrarán en la gestión y aquello acabará valiendo cero. Y se plantea hacer la sucesión familiar. O imaginemos el caso de otra persona, que en este caso sea un rentista, que tiene un patrimonio financiero importante, que está viudo, que tiene un hijo, que el hijo pues también es un poco, digamos, gastador, y que sabe que si confía el día de mañana ese patrimonio como herencia a su hijo, pues probablemente lo malbaratará en poco tiempo y arruinará las posibilidades de que sirva para perpetuar a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Y estos dos ciudadanos con esta problemática muy concreta y que no es absolutamente nada extravagante, pues pongamos que se dirigen a una torre de cristal de la Castellana de Madrid, a un gran despacho de los llamados de las Big Four, donde le recibirá un buen profesional, que lo son los de estos despachos, y que en un discurso pues seguramente plagado de expresiones como earnout, fish, core business, etcétera, pues le expondrá las soluciones que se le ocurren al consultor de Madrid. Y le dirá al primero que existe en el derecho español un instrumento que se llama el protocolo familiar, que se ha diseñado para eso, que desde el año 2007 es incluso inscribible en el registro mercantil y donde puede establecer unas reglas de sucesión de la empresa, estableciendo quién debe gestionarla, el hijo elegido, que los otros no se metan mucho, pero claro, que va a tropezar con algunas cosas imposibles de superar. Las legítimas estrictas del Código Civil, que establecerán que un tercio de la herencia tiene que repartirse a partes iguales y, por lo tanto, los dos hijos despistados van a devenir copropietarios de la empresa. Que va a haber unas normas imperativas de gobierno societario que tampoco se van a poder derogar por un pacto familiar. Que no va a poder obligar a sus hijos a contraer matrimonio en régimen de separación de bienes, por eso no permite el derecho español, que lo puede poner como condición, pero si se incumple traerá sus consecuencias. En fin, que el pacto familiar, el protocolo familiar, es una solución, pero a medio camino con muchas limitaciones y sin una clara garantía de exigibilidad jurídica en el derecho español.
Al segundo cliente que va a esa consultoría le explicará pues, que en el derecho español existe un instrumento que se llama el fideicomiso, que puede, en vez de nombrar heredero a su hijo, dejárselo a una persona de su confianza para que administre ese patrimonio, lo administre en beneficio del hijo. Pero claro, el fideicomiso exige transmitir la propiedad a ese fideicomisario. Y eso, si el fideicomisario no es de la familia, es carísimo fiscalmente y es impensable. Y no tiene una garantía total de que eso vaya a volver a la unidad familiar. Que le puede decir también pues, que una solución sería transferir su patrimonio al estado de Wisconsin, donde existe una figura que se acomoda perfectamente a lo que él quiere del derecho anglosajón, que se llama el trust, y que allí puede constituir en Estados Unidos un trust, poner su patrimonio a titularidad de ese trust y él como settlor encargar unos trustees que sean los que administren el patrimonio en beneficio de su hijo y que con eso lo conseguiría. Pero que desgraciadamente España no tiene suscrito un convenio internacional de 1985 de la Haya de reconocimiento de los trusts y por lo tanto no tiene validez en el derecho español y que la fiscalidad del derecho español pues, no está en absoluto acomodada al trust y eso fiscalmente sería carísimo. Es decir, tanto para uno como para otros, el consultor de Madrid, de Sistema de Derecho Común, le ofrece medio soluciones. En este epítome de la modernidad, que sería ese consultor que hemos descrito, le arregla las cosas a medias y con un coste francamente elevado. Si ahora estos dos ciudadanos que hemos puesto como ejemplo los trasladamos a Euskadi, tienen vecindad civil vasca y donde acuden es a un viejo abogado en una entreplanta de un destartalado despacho de la calle Videbarrieta o del Boulevard de Donosti, pero bien versado en la ley del derecho civil vasco, ¿qué soluciones les va a dar a estos dos ciudadanos? Pues al primero le dirá que puede suscribir un pacto sucesorio, que con arreglo al derecho civil vasco puede hacer un pacto sucesorio en el cual estipule con garantías de exigibilidad jurídica que solo se transmite a la empresa al hijo que la merece, entre comillas, porque la legítima del derecho civil vasco es colectiva y se cumple con entregar a uno de los descendientes, no hay que dar partes iguales a los otros. Por lo tanto, los puede dejar fuera. Que si no los quiere dejar de todo fuera, puede pactar con este hijo que llega a ser propietario de la empresa, que tenga una obligación de alimentos o de asistencia financiera a sus hermanos. Puede establecer unas reglas de sucedibilidad de la empresa en las siguientes generaciones, de gobierno de la empresa. En definitiva, un instrumento jurídicamente absolutamente seguro, además que fiscalmente va a ser tratado exactamente igual que una herencia, porque si tiene vecindad civil vasca y tributa en las haciendas forales, tiene la garantía de que la fiscalidad va a ser la óptima. ¿Y qué más quieres? Pues es una solución casi perfecta. Al otro ciudadano, al del patrimonio importante, el viejo abogado le informará de que existe en el derecho foral vasco el testamento por comisario y que lo que puede hacer es, en vez de designar heredero a su hijo, designar a una persona de su confianza, de la confianza del testador, que administre ese patrimonio con obligación de algún día dejarlo a su hijo o a los hijos de su hijo, pero sin que el hijo sin que esa persona devenga propietaria de ese patrimonio, porque sea un simple comisario, con la certeza de que acabará en la rama familiar que quiere y con la certeza de que servirá para asistir financieramente a sus descendientes, pero no lo podrá malbaratar ese hijo gastador. Es decir, una solución idónea. ¿Dónde está la modernidad? En el ilustrado abogado madrileño, sin duda muy competente y políglota, o en las soluciones del viejo derecho civil vasco. Quiero decir, estos son ejemplos que no están sacados de laboratorio, que los conoceréis en el entorno, y son soluciones absolutamente adaptadas y vigentes en todo Euskadi desde 2015 en la actualización del Foro Nuevo, que es la actual ley del derecho civil vasco. O imaginemos otra situación que seguro que también nos resulta familiar, la de un casado, un viudo o un divorciado que va a contraer segundas nupcias y que tiene hijos del primer matrimonio. Y que los hijos de ese primer matrimonio, porque es muy explicable en la naturaleza humana, albergan ciertas reservas sobre el verdadero interés de este nuevo cónyuge que va a matrimoniar con su padre, si es solo afecto o hay alguna razón económica. En el derecho civil va a ser inevitable que ese nuevo cónyuge se haga acreedor automáticamente a la legítima del cónyuge viudo. Y el derecho civil español prohíbe la renuncia a las herencias hasta que éstas no se defieran. Por lo tanto, este cónyuge advenedizo podrá prometerles a los hijos del primer matrimonio: no os preocupéis que el día que muera vuestro padre yo renuncio a la herencia. Pero esa renuncia no será válida hasta que fallezca. Sin embargo, con el derecho civil vasco, en los pactos sucesorios, se admite con toda naturalidad el pacto de renuncia a una herencia futuro.
Y ese cónyuge puede pactar con el padre que va a matrimoniar y con sus hijos un pacto de renuncia por el cual les da plena seguridad de que su interés es puramente afectivo, no económico, renunciando a cualquier derecho hereditario. Pacto de renuncia del derecho civil vasco, prohibido en el Código Civil tanto el pacto como la renuncia. La anunciada renuncia de Felipe VI a la herencia de Juan Carlos I, siendo la Moncloa territorio común y vecindad civil común, pues de momento es un propósito, un desideratum, pero no es exigible jurídicamente, porque Felipe VI no va a poder renunciar a la herencia de Juan Carlos I hasta que no fallezca Juan Carlos I. Con vecindad civil vasca se podría pactar desde ya y que el desideratum se convirtiera en un compromiso jurídico exigible erga omnes. Bueno, quiero decir, el derecho civil vasco es un instrumento que usamos en el día a día en los despachos de abogados y de asesores en Euskadi. La ley del 2015, entró en vigor en octubre de 2015, la ley 5/2015, trajo como principal novedad la universalización de la vecindad civil vasca. Nos nombró vecinos civiles vascos a todos los que teníamos residencia entonces en Euskadi, vizcaínos de tierra llana o de villa, guipuzcoanos y alaveses. Eso ha extendido la aplicación de este sistema jurídico y de verdad que se ha convertido, es decir, la fórmula del testamento por comisario, yo creo, es difícil dar datos porque los colegios notariales no los inventarían, pero empíricamente os voy a decir que la fórmula del testamento por comisario hoy es la mayoritariamente aceptada por los clientes que se acercan a las notarías o a los despachos a otorgar testamento cuando es un entorno familiar convencional, matrimonio con hijos, no digo ya si son menores. Los pactos sucesorios se están multiplicando. Los de presente, pues sobre todo por una razón etaria, porque nos está pasando que los que nos llaman boomers cumplimos 60, 70 años y todavía tenemos padres, vamos a heredar con 70 años, nosotros mismos cumpliremos 90 años y nuestros hijos heredarán con 70 y por lo tanto las herencias se están separando de ese momento vital que antiguamente se recibían, que es cuando los compromisos financieros son más severos, cuando hay educación, pagos de educación de hijos, cuando hay pago de la vivienda, cuando hay gastos para establecerse profesionalmente. Hoy se está heredando en una edad donde ya se han mal cumplido esos compromisos financieros porque no se ha dispuesto de ello. Y se está generalizando la transmisión patrimonial de padres a hijos. Bien, la prensa se hace eco continuamente de ello a raíz de los precios de las viviendas. Esto se puede arreglar con las donaciones, sin ninguna duda, se puede hacer una donación. Pero aparte que el tratamiento fiscal de la donación es muchísimo más gravoso que el del pacto sucesorio de presente, lo que subyace detrás de esas transmisiones patrimoniales normalmente no es un ánimo de donar. No se quiere regalar sin más, se quiere transmitir un patrimonio en las mismas circunstancias que se transmitiría por una herencia, es decir, al que se lo merece. Te entrego el patrimonio porque me has cuidado, te entrego el patrimonio porque me vas a cuidar. No digo nada si hay un miembro en la familia con alguna discapacidad, te entrego el patrimonio para que atiendas a esta persona con una necesidad especial. El pacto sucesorio permite introducir todas esas condiciones y cargas como condicionantes de su validez. La donación con muchísima mayor dificultad. Insisto, amén del problema fiscal, que es bastante complicado y que el pacto sucesorio gana siempre a la donación. En el pacto sucesorio post-mortem, el contrato en el que un instituyente y un instituido van hoy en vida a una notaría a establecer un contrato, a suscribir un contrato por el cual uno le nombra heredero al otro, también se está multiplicando. ¿Por qué? Tiene un valor añadido enorme para el heredero sobre el testamento. El testamento es un instrumento jurídico revocable por excelencia. Yo te puedo hacer heredero hoy y mañana, sin comunicarte absolutamente nada, ir a un notario, cambiar el testamento y dejar de ser heredero. Con lo cual, la promesa de heredar es una promesa vana porque el testamento es revocable. El pacto sucesorio con eficacia post-mortem es una cosa muy distinta. Lo que pactamos tú y yo es que vas a ser mi heredero y a partir de ese momento no te podré desheredar, digamos, sacar de la herencia, si no es de mutuo acuerdo los dos. Entonces, imaginar la situación también habitual del hijo que se hace cargo de rehabilitar la vieja casa de los padres para que estos vivan más confortablemente, pero que confía en que se gasta el dinero que no se gastan sus hermanos en arreglar la casa de los padres para que el día de mañana la casa sea para él.
o la del hijo que se hace cargo del cuidado de los ancianos padres porque sus hermanos no pueden o no quieren, bajo la promesa tradicional de que para ti será la herencia o para ti será un bien singular de la herencia, muchas veces la vivienda. En la promesa de heredar no hay ninguna garantía. La manipulación de voluntades en la vejez o incluso con la senilidad, la pérdida del sentido de lo que se consideraba justo cuando se estaba en plenas facultades puede alterar esas promesas y que no sirvan para nada. El pacto con eficacia post-mortem es una garantía de que eso va a suceder así. El testamento por comisario que os decía. ¿Vamos bien de tiempo, Joseba? 3 minutos. 3 minutos, nada, entonces no digo nada más. Una clave. ¿Por qué esto ha funcionado también en Euskadi? La recuperación y el ayornamiento del derecho civil vasco. También ha funcionado en otras comunidades, también ha habido en Galicia, en Aragón, en Cataluña. Pero en Euskadi ha habido una clave, que es el concierto económico. Siempre volvemos al concierto económico. Estas figuras ancestrales de los derechos forales, las vascas y las de otras comunidades, tropiezan sistemáticamente con un sistema tributario que no está pensado para ellas, que está pensado para el Código Civil. En las herencias que os he expuesto, tenemos, en los pactos sucesorios de presente, tenemos herencias sin muerto, cosa que funde los esquemas del sistema tributario común. En los testamentos por comisario tenemos muertos sin herencia, bienes que no son de nadie. No son una herencia yacente que ya se sabe de quién va a ser y falta repartirle. No son de nadie porque falta todavía designarles. Y tampoco el sistema tributario está acomodado para eso. Esas masas de bienes que no son de nadie generan rendimientos sujetos al IRPF o al impuesto sobre el patrimonio, que a veces están atribuidos a un usufructuario, pero otras veces no. ¿Dónde se arregla eso? En Euskadi tuvimos la suerte de que al recuperar, que lo hemos hecho en un proceso por fases y muy sensato en el 92 y en el 2015, al recuperar el derecho civil vasco, teníamos autonomía normativa en todos los tributos directos en las haciendas forales. Y la hacienda foral de Vizcaya, que fue pionera porque primero el derecho foral se recuperó solo en Vizcaya, no en Guipúzcoa y en Álava, pues ya en el año 2002, pues se me ha olvidado pasar las... Esto sí que es antigua, ya no el derecho foral. En el año 2002, la hacienda foral mandó a las Juntas Generales un proyecto de norma foral que significativamente se titulaba de adaptación del sistema tributario foral a las figuras del derecho civil vasco, que supuso una absoluta revolución. Fue un ejercicio sensato y atrevido de la autonomía normativa. Se arregló el tema de cuándo se devengan las herencias en los testamentos, en los pactos sucesorios de presente. En el Estado ha hecho falta que hasta el 2016 el Tribunal Supremo sacara una sentencia diciendo que los pactos sucesorios de presente son títulos sucesorios. En la normativa vasca lo teníamos en la tributaria desde el año 2002. Se revolucionó el IRPF y el impuesto sobre el patrimonio hasta el punto de declarar sujetos pasivos del impuesto de la renta a las personas físicas a unos entes que ni son físicas ni son personas, que son las herencias pendientes, pero que era una solución perfecta. Se les hizo también sujetos pasivos del impuesto sobre el patrimonio. Es decir, se garantizó una neutralidad fiscal a todas las figuras del derecho foral vasco, no van a ser fiscalmente nunca más caras, incluso en algunas ocasiones pueden suponer ahorros fiscales, pero sensatamente tampoco se permitió que esas figuras sirvieran para eludir el sistema tributario. También hay cláusulas antielusión. Aquí hubo una figura clave que es ejemplo de varias cosas. Esta norma foral fue la transposición al boletín oficial de la tesis doctoral de Alberto Achával, que hizo la tesis sobre la fiscalidad del derecho civil vasco. Es decir, es una ley que podía tener apellido como las legendarias leyes de la historia española, la ley Moyano o la ley Azcárate, podríamos llamar la norma Achával. Y ha tenido la virtud de adaptar la Fiscalía de Vizcaya y, sobre todo, y en un ejercicio que tampoco es habitual, Álava y Guipúzcoa en el 2015, al extender la aplicación del derecho civil vasco, reconocieron la validez de esta adaptación que había hecho Vizcaya y la adaptaron. Por lo tanto, en definitiva, el derecho civil vasco, hoy articulado en la Ley 5/2015, es de rigurosa y de absoluta aplicación, con un compromiso serio de todos los colectivos profesionales y universitarios. Y todo ello, no digo que no hubiera sido, porque lo ha sido en Aragón, lo ha sido en Cataluña, pero hubiera sido con muchísimas más dificultades si no hubiera sido por el concierto económico. Es que ricas.